Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos a Esta Boca es Mía, un reencuentro después de una semana a puro fútbol y en la antesana además de un partido fundamental que es el de mañana. Pero hoy nos embarcamos además en una temática que acaba de tener una nueva noticia y es, bueno, terminó el motín en el Comcar. Los prisioneros liberaron a los rehenes. ¿Por qué? ¿Qué se negoció? ¿Cómo se dio finalmente este entendimiento? Lo averiguaremos en instantes nada más. Pero yo pensaba, incluso mientras venía al canal, ¿no? Sin tener esta noticia de último minuto, que todos estamos tan preocupados, ¿no?, con las expectativas puestas en un partido de fútbol y había 3 uruguayos y sus familias con las expectativas puestas en su seguridad personal. Todo lo que pasa, además de fútbol, en nuestro país. Repasemos cómo fue, al menos el intento del negociador en estas últimas horas. Director. Al mando que afuera, los estoy escuchando. ¿Quién es el que va a hablar? Les habla La Rosa, el director de INR. Sí, La Rosa, te estamos escuchando. Estoy acá para escuchar las demandas de ustedes, saber qué es lo que están planteando. Que la máxima jerarquía que está de INR soy yo. No va a venir acá ni el ministro, ni va a venir nadie más. ¿Qué tienen para negociar conmigo ahora? Acá, mira, nosotros lo que queremos es clarificar esto, si queremos nosotros. Porque acá esto acá es antemano y aparte ustedes acá no se hicieron para gente como nosotros. Hay violadores acá, gente re liviana por 2 días y lo traen para pagar un castigo acá en Verdubiaga. Y no es así. Ustedes andan vivos. Yo me quise fugar y pagué el castigo en el penal y me volvieron a traer para acá y ahora acá tienen las consecuencias. Ahora me quise fugar de vuelta, ya tengo todo apretado y me importa un huevo morir. Y matar también. Te vuelvo a reiterar. Acá no tiene por qué salir nadie lesionado, ni ustedes, ni los funcionarios. Quiero saber exactamente qué es lo que querés, que reflexiones lo que están haciendo. No es necesario que haya lesionados de ninguna parte. Ricardo, la próxima también le decía, no te hagas sentido de que no va a haber lesionado. Y no va a haber represión, eso es mentira. Ya mucho tuyo eso. Nosotros lo que queremos es hablar con la prensa y hablar con gente que realmente hable y no hable ni mucho como estamos. Es corta esto. Y si no, papá, y te matamos los pericos, ya está, y matame. Si vos dialogás, si vos tienes otra actitud, ustedes, toda la barra ahí adentro, va a ser distinto. No, no es cancha, están de vivo, ¿entendés? Y bueno, o sea, si querés, a ver, ¿qué nos proponés vos? A ver, que estamos acá todos escuchando, estamos todos los presos acá escuchando. Yo lo que te propongo es que te pongan la situación, entreguen los funcionarios y entramos a hablar con ustedes ahí, que dejan los cortes, lo que tengan, y yo te doy garantía personalmente, y estoy armando acá afuera, de que no va a haber agresiones, obviamente. Cada uno se está entregando y yo voy a hacer una reunión con ustedes. ¿Cuál es la demanda? ¿Qué es lo que se puede mejorar? ¿Qué es lo que están reclamando? Pero el negocio contigo y con otro grupo más. Escuchame, eso es entregado a rehenes, viejo. No, no con un primario ni uno que es primera vez que hace una cosa de esta. Eso es entregado a los partidos. Pero no te puedo decir, no me querés un tema más. Ya te vuelvo a decir, no echa mucho. Yo estoy hablando directamente contigo y voy a hablar directamente con ustedes. Escuchá, el Domo tiene todo apretando todo, así que yo sé que estoy haciendo y sé todo. Y sé que está mi vida en juego y no me importa nada, pero primero mato a mi hijo. ¿Qué se puede negociar en estas condiciones, no? Me gustaría darle la bienvenida a nuestro invitado, que es un excomisionado parlamentario del sistema carcelario, Álvaro Garcés. Gracias por acompañarnos. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un motín de estas características, Garcés? Con estas características, es decir, con toma de rehenes, estaba haciendo memoria, yo diría que fue el 1 de marzo de 2002. Después puede haber, eventualmente, estaba repasando algún episodio concreto de toma de rehén, de privación de libertad, pero con estas características, yo diría que hace tiempo que no se da un motín. Sí hubo otros motines muy violentos y hubo muertos. La última cadena de motines se produjo en los últimos días del mes de abril de 2012, primeros días de mayo de aquel año. Luego hubo unos episodios bastante complicados, 2013, 2014, y realmente no me sorprende que esté ocurriendo esto, porque de acuerdo a la información que permanente y constantemente estamos recibiendo, en el sistema carcelario hay un mar de fondo que viene de hace bastante tiempo. Y una de las cosas que más nos ha preocupado, y se lo hemos planteado formalmente al Ministerio del Interior, es que los reclusos allí no pueden tener celulares, no puede haber una comunicación de carácter ilegítimo, porque es muy fácil organizar un motín con celulares, coordinar la toma de rehenes, es lo más sencillo del mundo.
nadie está hablando de cercenar el derecho a la comunicación que tiene el privado de libertad con el exterior. Pero esa comunicación hay que hacerla en forma regular, en forma legal. Bueno, tengo entendido que uno de los reclamos en esta oportunidad de los reclusos era poder tener celulares para comunicarse con el exterior. Bueno, perdón, sí. Victoria, no entiendo esa demanda, porque de hecho hay miles de celulares. Después, hay mucho que preguntar, porque también entre las demandas estaban los 150.000 pesos para liberar otro de los presos, que resultó ser, creo que, el hijo de un ex vicepresidente de Kutza, ¿no? O sea, hay muchas cosas que quedó intrascendidos que estaría bueno poder ir confirmando. Lo único concreto hoy, por suerte, es que se puso efectivamente la situación. Vamos con un móvil en vivo. En este momento está Tania Melgar, justamente con Héctor Alanís, que la va a acompañar, que es integrante del sindicato policial de CIFPOM. Imagínense ustedes lo que ha sido para los policías, primero la mujer que fue liberada, pero los demás funcionarios que estuvieron todo este tiempo en esta circunstancia. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué novedades ahora? Hola Victoria, buenas tardes. Como tú informabas, Alanís, uno de los integrantes del sindicato policial, va a estar en un ratito junto con nosotros para poder hacer una puesta a punto de todo lo que sucedió en estas casi 12 horas de tensión que se vivieron aquí en el Comcar, en este motín. 33 reclusos, 3 policías, 3 funcionarios policiales tomados de rehén, más un recluso también, del cual tú también comentabas que se pidió un rescate. La funcionaria policial, 10:30 de la mañana, fue liberada. Los otros 2 funcionarios policiales hace más o menos unos 15-20 minutos, porque en realidad fue más o menos en el entorno de las 14:45 horas que fueron liberados. Hace unos 5 minutos vimos que se trasladaron, ya se retiraron de aquí, pasaron por la Ruta 1, van a ser evaluados en el hospital policial. Estaban obviamente muy choqueados por toda la situación que tuvieron que vivir. Quienes pudieron ver las fotos en las redes sociales, más allá también del audio que compartíamos, fue muy difícil y muy duro lo que deben haber tenido que pasar estos funcionarios policiales, porque se veían, además de esas armas, bueno, esas no sé, escopetas que había, también habían cortes carcelarios, estaban siendo amenazados. Entonces, bueno, lo que sí sabemos de primera mano es que, bueno, esta situación que tienen, que están en estado de shock, van a ser evaluados. Lesiones físicas no tienen, eso es lo que nos pudo decir Alanís, pero bueno, hace unos minutos nada más llegó Patricia Rodríguez, que es la presidenta del sindicato policial aquí al COMPEM, porque se van a reunir con las autoridades policiales para negociar sus condiciones de trabajo a partir de este momento, porque realmente los funcionarios policiales no se sienten seguros, como repetimos, fueron casi 12 horas de momentos muy duros que tuvieron que vivir. Por suerte se pudo negociar, por suerte no hay lesionados. También se encuentra en este lugar la fiscal Diana Salvo, que bueno, ni bien fue notificada de la situación, vino para aquí, para el centro penitenciario, para comenzar a realizar las investigaciones, para, bueno, encontrar las responsabilidades penales del caso. Yo no sé si tú tenés alguna consulta para realizarme, Victoria, en este momento sobre la situación, o bueno, vamos a esperar un poquito a ver si Alanís puede salir, o bueno, mismo Patricia Rodríguez, para poder tener alguna información sobre qué está sucediendo ahora, sí, luego de este motín. Sí, Tania, tal vez lo más sensato sea esperar que ellos puedan darnos información que sea oficial, sí, y para no seguir sumando, ¿no?, a lo que circula por allí en caso de que no sea exacto. Así que nos reencontramos, ¿te parece?, en instantes cuando ellos estén disponibles. Perfecto. Muy bien, cómo no. Muchas gracias, Estamos Tania. en contacto. Bien. ¿Qué imagina usted, García, que pasó para que finalmente se entregaran los reclusos? Bueno, más que imaginar. A jugar por el diálogo que se escuchaba, no creo que venga por ahí. No, o sea, algo más se dijo o pasó que... Hay 2 cosas que hay que puntualizar. Yo he estado en motines, muchos, hace 20, 25 años, y me ha tocado estar en la posición intermedia de negociador. Nunca vi que a un director del INR o un director de cárceles se le hablara en la forma que escuchamos recién. Recuerdo los motines del año 99, 2002, estaba el ministro del Interior, estaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y los líderes, los cabecillas del motín, aún en esa circunstancia, se manejaban con otro respeto hacia quien era su interlocutor, que representa la autoridad de la ley. Por otra parte, bueno, pero, no recuerdo... Ver, analicemos no recuerdo las cosas que decía el recluso, o sea, no le importa morir, no le importa matar. Ya con ese criterio ya dejó de ser un interlocutor válido de nadie, ¿no? En los antecedentes que recuerdo, los códigos eran distintos. Y no recuerdo tampoco una población armada con las características de lo que hemos visto hoy.
Sí, me acuerdo, el motín del año 99, donde fue tomado de rehén un periodista, una maestra. Ahí lo que había eran cortes carcelarios, no habían armas de fuego. Y esto de alguna manera confirma lo que desde hace años estamos planteando con mucha preocupación, y es que hay parte de la población reclusa que está armada. Y eso es gravísimo desde el punto de vista del Estado de Derecho, es inadmisible, y yo creo que más que negociar las condiciones de trabajo, lo que hay que hacer es establecer condiciones de trabajo para todos los funcionarios que sean dignas y donde exista un mínimo de garantías para la vida de los funcionarios, de los otros reclusos que no tienen nada que ver con esta minoría, que tengan las visitas el mínimo de garantías como para poder ver a sus familiares que están presos. Es decir, el tema es que cuando la vida deja de valer en una cárcel o fuera de la cárcel, una sociedad está dando señales muy graves y muy peligrosas. Y esto es lo que está pasando. Entonces, yo lo que creo que a partir de este momento el Ministerio del Interior tiene que dar una señal muy clara. El Estado no puede entregar porciones de su territorio, ya sean tribunas, barrios o cárceles, para que manden los grupos de hecho y de criminales organizados. Bien, ¿es eso, Garcés, y permite abrir el juego un poco al panel, o es tiempo de que efectivamente el sector político empiece a pensar en políticas carcelarias? Y en reclamos que usted mismo, en su época de comisionado, planteaba como necesarias. ¿Qué piensan? Es que a mí me parece que, primero que yo suscribo lo que dice Álvaro desde la perspectiva republicana, ¿no? Otra vez. Es decir, es inadmisible que el Estado ceda poder en tribunas, en barrios o en cárceles. Con el agravante, además, que ese poder es cedido y es tomado por minorías. Es decir, ni siquiera, tampoco sería argumento de peso, son minorías dentro de... Son las minorías del fútbol, son las minorías de la población carcelaria, son las minorías de los barrios con fragilidad, ¿no? Eso ya todavía luce como un agravante mayor. Sin embargo, acá me parece que hay dos asuntos que todavía no hemos podido solucionar. A mí me parece que desde la perspectiva del Estado y desde la perspectiva política no se ha podido solucionar. Porque qué duda cabe que eso no debe ser permitido. Y qué duda cabe justamente lo que vos preguntás. ¿Qué duda cabe que se necesita otro tipo de política carcelaria? El asunto es cuando empezamos, desde mi perspectiva, a discutir mal y a poner o una cosa o la otra. Y son parte de la que yo llamo el siempre seductor menú de las falsas contradicciones. O hacemos una cosa o hacemos la otra. Y yo soy de los que cree que hay que hacer las dos. Graciano, ¿crees en las dos también? Me gustaría poner el énfasis en un aspecto que el doctor Garcés ha señalado, yo no diría al pasar, porque lo señaló con énfasis, pero que me parece lo más grave de todo. Mucho más grave que tengan celulares es que tengan armamento, y ese tipo de armamento. ¿Por dónde entra ese armamento? Entra por la puerta. Valga el juego de palabras, no puede, por helicóptero no viene, por túneles no entra por la puerta. A mí siempre me llamó la atención, y lo digo sin segunda intención y sin ironías, sin ironías lo digo. Siempre me llamó la atención que se le haya confiado al ejército la guardia perimetral de las cárceles para que no se escapen los presos y no se le haya confiado la puerta de entrada, que es donde entra la droga, donde entran los celulares y donde entran las armas. ¿Qué sentido tiene? Lo pregunto en serio. ¿Qué sentido tiene haber dividido? Porque si se llama al ejército... Bueno, pero hoy la policía, el funcionario policial que fue la víctima, ya la estamos empezando a poner como responsable por permitir el acceso de armas y... Por supuesto, que no son los responsables los 3 rehenes que estaban ahí. No, esos 3, pero hablamos de la institución. Pero, a ver, entraron por la puerta. Por la puerta. Bien. ¿Vero? Yo creo que hay varios factores, no podemos hablar de uno solo. Por un lado, las cárceles, que son una bomba de tiempo. Acá lo tuvimos a Petit hablando de lo que eran los guetos del Estado donde no entran, los módulos donde a las 5 de la tarde se cierra la llave y hasta el otro día los policías no están. ¿Qué se puede esperar de eso? Y bueno, nada bueno. Por otro lado, hay algo que usted decía, que es cómo cambia ese vínculo con la autoridad. Yo creo que hay una falta de liderazgo en el tema de seguridad que se advierte desde afuera, pero también se advierte desde adentro. No es casualidad que cuando el gobierno se apresta a anunciar que ciertos delitos como las rapiñas se duplicaron, aparecen motines en Canelones, aparecen motines en el Concar. No es casualidad. Acá hay una percepción de que nadie lidera.
No lidera La Rosa, no lidera Bonomi, desde la Fiscalía no se lidera, y aquello de zapatero a tus zapatos termina siendo un mensaje hacia la delincuencia que para mí también es muy preocupante, que se advierte también desde dentro. El tema de los funcionarios policiales, y no es un tema menor, porque si uno va a la historia de los audios desde la madrugada hasta ahora, aparecen acusaciones muy serias sobre el tema policial. Cuando se denuncia que hay determinada persona en un módulo, según los reclusos, lo que se le responde de la policía es, bueno, mátenlo, háganse cargo ustedes de ese recluso. Son denuncias muy graves para todo un sistema que está funcionando mal, a la vista de los políticos que cuando se les presenta el informe del comisionado parlamentario, lo guardan en un cajón. ¿Qué pensás, Alfredo? Yo creo que coincido que es una bomba de tiempo y que no haya explotado antes, a mí me llama la atención. Hace poco un conocido pudo ir a Libertad para ver, yo hace años que no voy a Libertad, y era realmente una jaula de zoológico, ¿no? Donde los presos estaban, y además muchos están casi 23 horas al día encerrados, no salen, no tienen hacinados, etcétera. Y me parece que lo que se está faltando acá es una responsabilidad como sociedad y como Estado con respecto a que las cárceles no pueden ser una escuela de delito, tienen que ser una escuela de rehabilitación. Y creo que tenemos modelos diferentes. Yo ya he comentado algunas veces, para mí el penal de Punta Rieles es un modelo que ha demostrado que funciona frente a lo que es Concar, Libertad y algunos otros lugares más que no funcionan. Que estas cosas sucedan, yo me llama la atención que no sucedan con más frecuencia. No me olvido de los 12 muertos en el 2010 de Rocha, quemados, y que ahí como estamos en el Mundial no le dimos demasiado corte, ¿no? En aquel Mundial era todo importante, los 12 muertos de Rocha quedaron ahí. Se archivó la causa. Se archivó la causa. Y que no sucedan más muertes llama la atención. Creo que como sociedad y como gobierno es importante, señores, esto hay que cortarlo de alguna manera. No puede ser que mezcles delincuentes re pesados con primarios, ¿tá? Y que hay un clima, es un caldo de cultivo que vos lo debes conocer perfectamente bien, Álvaro, que realmente salen, si son primarios, salen profesionales, ¿tá? Porque realmente para sobrevivir ahí, yo quiero ver, si nos meten a cualquiera de nosotros en una situación de esa, los que podemos llegar a convertirnos, ¿no? Entonces me parece que hay que realmente cambiar el sistema carcelario y darle seguridad sobre todo a los guardias, ¿no? Me parece que... Y los policías entran a armas. La vez pasada entró un policía, lo detuvieron, querían entrar una pistola, no me acuerdo si fue en el Concargo, en Libertad, lo detuvieron, y que entra droga, y entra, evidente, alguna complicidad de la gente que está vigilando ahí hay, si no, no pueden entrar. Bueno, entre los mensajes que llegan, claro, uno reproducirlos a veces no me es muy sencillo, porque cualquiera puede decir lo que quiere y yo no tengo forma de cotejarlo en vivo, ¿no? Pero por repetir esto que tú acabas de plantear, la complicidad supuesta de los que cuidan o tienen la condición de ser guardias, dicen que algunos integrantes de la guardia se los venden a los mismos presos por 5.000 pesos o más. Un dato. A mí lo que me sorprende igualmente es otro aspecto. A ver qué opina usted, Garcés. Vio lo que decía el recluso, ¿no? Yo quiero hablar con la prensa, como de alguna manera apelando a que sus reclamos le lleguen a toda la sociedad. ¿De verdad creen que van a generar empatía con la sociedad en el Estado, además de la opinión pública, frente al tema de inseguridad? Repasando, por supuesto que vamos a ir a ese punto. Repasando lo que dijeron los cuatro, quiero marcar la coincidencia con cada una de las cosas que han dicho. Alejandro hablaba de dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primero, la seguridad y la rehabilitación. Sí, vos no podés tener una política de rehabilitación si no le podés asegurar la vida dentro de la cárcel a los guardias, a los reclusos y a la familia. Entonces no hay que oponer la seguridad carcelaria con la buena gestión penitenciaria tendiente a la rehabilitación. Es más, no hay rehabilitación si no hay seguridad como una premisa o una condición básica. Lo que planteaba Graciano, con respecto a la presencia del ejército en la puerta, ese fue un tema muy discutido en mayo de 2012. No, yo no lo planteo. Me llama la atención que se le ha dado la guardia perimetral y no la puerta, que es por donde pasa todo lo que no tiene que pasar. Mi opinión en aquel momento fue que se había establecido por una norma legal que estaba vigente que el Ministerio de Defensa tenía que cumplir también esa función porque era parte del control perimetral. Y lo que, en definitiva, el Ministerio de Defensa planteó es que no estaban en condiciones de realizar esa operación, que iba a ser muy complejo,
Y se llegó, como tantas veces, a una solución de transacción por la cual el Ministerio de Defensa se mantenía en todo el perímetro, menos en la puerta. Pero quiero decir que eso fue muy discutido y muy a fondo ya en ocasión de otros motines. Respecto a la falta de liderazgo... Perdón, quizá valga la pena replantearlo. Sí, quizá valga cuidado. la pena replantearlo, porque se han sucedido situaciones, el tema no se ha encarado de una manera eficaz. ¿Qué y tan no puede compleja es la quedar puerta? Sí, el tema, yo lo que creo es que no deberíamos solamente centrarnos en la puerta, que en todo caso es una entrada crítica, es un lugar crítico, porque después, si vos no tenés un sistema de seguridad que sea eficiente dentro de la cárcel, por más que vos controles la entrada, si el sistema de seguridad, como ha ocurrido, se cayó, porque eso es lo que ha pasado, ha sido desmantelado el sistema de seguridad penitenciaria, por más que vos controles el punto crítico, si no tenés la posibilidad de gestionar adecuadamente la seguridad dentro, no hay posibilidad de mantener la tranquilidad. Respecto de la falta de liderazgo, yo insisto, me sorprendería que un interno le hablara a un mando medio como se le habló al director del INR en otra época. Pero no lo puedo concebir. Pero también hay que escuchar en los audios cómo los policías hablan, ¿no? Sobre todo cuando cortan la comunicación, cómo se refieren a los reclusos. No, está bien, está bien. Las palabras que dicen... Me remito a lo que apreciamos aquí. Y finalmente, Alfredo, me parece que es evidente que cuando hay una renuncia a la autoridad, la situación comienza a ser grave para cada uno de nosotros. Así como una sociedad que quiere construir seguridad, política de seguridad, tiene que apostar a un buen sistema carcelario. Invertir en cárceles es invertir en seguridad. Descuidar las cárceles es descuidar la seguridad pública. Entonces, y ahora, Victoria, voy a lo que tú me preguntabas. O lo dejamos para después de la pausa, si le parece, Con mucho Garcés, gusto, con mucho porque gusto. tenemos que hacer la primera pausa. Y además, terminar de averiguar si podemos contactarnos nuevamente con el móvil. ¿Cómo se logró finalmente ponerle fin a esta situación de rehenes? ¿Qué se negoció? ¿Hay que negociar? ¿Hay que ceder? ¿Hasta qué punto? Tal vez no tengamos por qué enterarnos de todos los detalles. Pero una idea general, me parece que Victoria, todo se puede negociar menos la vigencia de la ley. Bueno, ahí está. Eso Pero a ver, si el reclamo era más plata, ¿hay que dar más plata? Si el reclamo es los celulares, ¿hay que dar los celulares? Si el reclamo es trasladarme a otro lado, ¿hay que darlo? Vamos a intentar poder llegar a esas respuestas. Les cuento un chisme. Mientras todos están a full así con tema Rusia, vos te aprovechás. Mirá, durante todo el campeonato Chevrolet está con tremenda promo para Onix y Prisma. Escucha bien, Chevrolet te regala el beneficio que vos elijas y podés elegir entre seguro gratisura, alarma y bloqueo sin costo, servicio a los 10 kilómetros sin costo, que ese siempre es carísimo, bonos por pago contado, financiación con tasa 0% del HSBC o láminas de seguridad y gestión de empadronamiento sin costo. Acércate al concesionario Chevrolet más cercano y aprovecha después, cuando se termine la euforia mundialista y todo el mundo sigue igual, vos vas a estar estrenando tu Chevrolet, ¿no? Y disfrutando de tu beneficio. Chevrolet, find new roads. Pausa y ya venimos. La guerra que se acerca estallará. Mañana lunes por la... Porque junio es el mes del monofocal. También es el mes del fútbol en Rusia. Por eso Estela Hinchuk dijo, voy a combinar las dos cosas. Y armó una promo espectacular de campeonato. Durante todo el mundial, escucha bien, te va a esperar con descuentos de hasta el 50% en toda la línea de lentes monofocales para miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. No te pierdas esta oportunidad única y exclusiva de la óptica Estela Hinchuk en cualquiera de sus 7 locales. Los 5 que hay en Montevideo, 2 en Punta del Este. Al punto tal que, como se dicen lentes en ruso, Satura, Hinchuk, obviamente. Muy bien, retomamos. Garcés, en el bloque anterior quedaban algunos temas planteados, ¿no? Y entre otros, era como, qué raro, no sé si sorprende o no, al punto que el recluso que hablaba en el documento que mostrábamos al principio del programa, cuando negociaba con el director del INR, pareciera que cree que la sociedad va a generar empatía para con las necesidades o los reclamos de los presos, más allá de, aún sabiendo la vulneración de este terrible de derechos humanos que tiene lugar en la mayoría de los centros todavía carcelarios de nuestro país, pero sorprende, ¿no? Que crean que nos enteremos de las cosas de esta manera es el camino para generar empatía. Sí, el mensaje que se da es terrible, porque además la mayor parte de la población reclusa ni comparte esto, ni elige esos medios, ni tiene esos códigos, ¿no? Yo me acuerdo hace 20 años,
una de las razones para el motín, por lo menos para una parte de la población que hizo el motín del Penal de Libertad, era que querían madera para hacer bancos para las escuelas de la Ciudad de Libertad. Querían arena y portland para hacer bloques para donar a las viviendas. Es decir, el medio es ilegítimo. O sea, nadie está diciendo que el motín está bien. El motín siempre es un medio ilegítimo. Y es peor todavía cuando se toma a gente como rehenes. Y entonces, ¿qué se negoció? Esto, la verdad que no sé, Victoria, y lo que, sin conocer eso, vuelvo a insistir, que un diálogo como el que presenciamos es inaceptable, no solo desde el punto de vista de lo que dice el recluso, sino de lo que convalida la autoridad entrando en un tuteo de igual a igual, que no sería admisible ni siquiera para un jefe de módulo, mucho menos para un director del Instituto de Cárceles. Pero Garcés es un negociador. ¿Qué tendría que haber dicho o hecho? Una vez que el recluso le habla en esos términos, es el negociador. Un negociador tiene que estar preparado y tiene que saber cuál es el mensaje y cómo lo va a transmitir, y tiene que tener claros cuáles son los límites. Ahora, de todas maneras, me parece que juzgar la actuación del director de Cárceles solo por esto que hemos mirado, esta edición del video, no sería el tema central del programa. No, y además no sería justo, me parece, ¿no? Tampoco. Creo, francamente, que en un momento crítico es cuando se demuestra la firmeza, la claridad de rumbo o la falta de liderazgo y la falta de rumbo. Eso es lo que queda de manifiesto en ese video. Pero lo más grave acá no es solamente la impericia en el momento de negociar, sino, me parece, la renuncia del Estado cuando tiene que hacer valer la ley con medios legítimos. La ley significa que es necesario mantener el orden fuera de las cárceles y dentro de las cárceles. Y hay límites. Estamos de acuerdo. Ahora, y la primera manera de mantener el orden es que la población reclusa no esté armada y no tenga celulares, y que no pueda haber mafias dentro de las cárceles que esté operando impunemente. Impunemente significa que pueden organizar un motín o que pueden mandar matar a un testigo afuera. Está clarísimo. Ahora, pensando ya con la circunstancia en desarrollo, el motín está en proceso. Había rehenes. O sea, que lo primero que uno tiene que, imagino yo, pensar o sentir en este momento es qué suerte que nadie, que no hubo heridos, empezando por los rehenes y también pensando en el resto de la población reclusa, obviamente. Ahora, ¿qué se negocia? ¿Hasta qué punto se debe negociar? En las películas no se negocia con terroristas, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, salvando todas las diferencias. ¿Hasta dónde se negocia con los reclusos en un motín? O, como había vidas tomadas de rehén, tal vez cambia el protocolo. No, está bien. Cuando hay personas que están tomadas de rehén hay que ser muy cuidadosos, eso lo sabemos todos. Al mismo tiempo hay que tener claro, se lo digo por experiencia, me tocó estar en situaciones de estas varias veces. Hay una cosa que está clara, la ley, la autoridad no se negocian. No se puede, por ejemplo, admitir que, por ejemplo, mediante las vías de hecho, por la vía de la fuerza, se negocien traslados. Un límite que es inadmisible. O sea que no deberíamos enterarnos que fueron trasladados, entonces. Me sorprendería mucho que una de las condiciones hubiese sido acceder a los traslados, porque entonces lo que se está haciendo es apagar con nafta el incendio. Si esa es la manera de obtener los traslados, esta sería una invitación para que esto se repitiera en cualquier otro momento. ¿Qué opinas sobre ese punto? Yo creo que acá hay un error de concepto con el vocablo negociación. Yo creo que aquí estamos usando mal el término negociación. Acá, en todo caso, lo que hay es un operativo para que no haya muertos y para sofocar sin violencia un acto de rebelión adentro de la cárcel. Eso no es una negociación. Es, en todo caso, un método que tendrá sus especialistas para que sin derramamiento de sangre y sin mayor violencia no prospere un intento de que los presos controlen la cárcel. O sea, no es negociación, no es un toma y daca. Entonces me parece que eso me parece fundamental. Porque si entramos en la lógica de que estamos negociando y vos qué querés, no, mandame unas pizzas, unas hamburguesas y No. Pero esa fue la lógica. Pero es que me parece que si estamos en un medio de comunicación, tenemos que poner las cosas en su lugar. Acá la negociación, como vulgarmente se entiende, no es de recibo. Acá, en todo caso, esa conversación o ese diálogo, el objetivo que tiene es neutralizar un acto delictivo sin mayor derramamiento de sangre. Punto. Desde esa óptica hay que mirarlo. Es decir, de cómo la autoridad se ejerce de una manera que no cause mayores desgracias, digamos así. Desde ese punto de vista, yo no estoy muy seguro, y aquí me apoyo en la opinión de quien ha participado. Yo recuerdo,
a ver si fue en ese año de un tiroteo adentro de los módulos, que hubo un policía herido, no sé si herido o muerto. Había armas en poder. Tiroteo hubo en el año 2013. ¿Hubo un tiroteo? Y terminó con 2 reclusos muertos. Bueno, muy bien. Bueno, octubre de 2013. Ahí está. Ese tipo de derivaciones son las que uno desearía que no ocurrieran, porque después de todo eso no es deseable. Ahora, desde esa óptica, y me apoyo en lo que decía el doctor Garcés, este operativo de neutralización se ha llevado adelante con profesionalismo, se han respetado los límites que una cuestión de este tipo tiene que observar. Este me parece que es el punto Vamos a ver esencial. qué información nos puede dar Tania Melgar en este momento, que vamos a retomar contacto con ella en el móvil. Tania, buenas tardes otra vez. ¿Qué información se puede trasladar en este momento? Sí. Mira, la información que tenemos en este momento es que continúan reunidas las autoridades del sindicato policial con las autoridades del INR, de aquí del COMCAR. Todavía no hay mayores novedades sobre qué va a pasar con lo que definan sindicato y autoridades. Lo que sí podemos confirmar, que lo consultamos con la fiscal Diana Sabio, que se fue de aquí del centro hace aproximadamente unos 20 minutos, es que tú preguntabas qué era lo que había hecho que se destrabara el motín. Bueno, lo que negociaron, lo que se arregló es el traslado de estos reclusos a diferentes centros. Únicamente eso, todavía no tenemos el dato de cuáles van a ser. En el audio que circulaba habían algunos que como que pretendían retomar al penal de Libertad. Lo que sí sabemos en este momento, que es lo que podemos confirmar, es que lo que destrabó el conflicto, y por eso se logró que se liberaran a los rehenes y que se entregaran los internos, es que efectivamente se va a realizar el traslado de ellos a diferentes centros penitenciarios. Estamos viendo bastante movimiento, ingresó la Guardia Republicana hace unos minutos también, aquí nosotros estamos sobre la ruta, hay bastante movimiento, así que suponemos que, quizás en estas próximas horas ya se comiencen a realizar esos traslados. Bien. ¿De un total de cuántos reclusos que estaban en el 12, Tania? Sí, mira, la unidad de comunicación del Ministerio del Interior informaba en la madrugada que eran 33 los internos que estaban amotinados en el módulo 12, que recordamos que es un módulo de máxima seguridad. Así que también dentro de la investigación de la fiscal Salvo estará todo el tema de cómo se inició y las diferentes responsabilidades penales que hay en este acontecimiento. Bien. Tania, muchísimas gracias por la información. Por favor, a ti, gracias, Victoria. Siguen ustedes. Bien, entonces oficialmente lo que sí podemos saber es que lo que se acordó de alguna manera fue sacar a los reclusos de ese módulo 12, que era un poco lo que estaban, además de otros temas, reclamando. Justo antes Nunca ha pasado, ¿eh? Nunca ha pasado. Usted plantea que le parece una mala decisión, que es una manera de sentar el antecedente de que, querés un traslado porque no te gusta dónde estás, amotinate que finalmente salís, te trasladan, digamos. ¿O era la forma para que se salvaran vidas? No sé, ahora me gustaría, en todo caso, con el correr de las horas, conocer más a fondo cómo realmente se dieron las cosas. Pero lo que me parece que es necesario dejar claramente establecido es que antes, por lo menos, y dentro de lo que es el Estado de Derecho, las cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley nunca se negociaron. Hay que buscar, como decía el doctor Pascale, las formas para evitar, mediante un principio de ponderación, que no se genere más daño que el que se pretende evitar. Cuando hay rehenes hay que ser muy cuidadosos, eso lo sabemos todos. Ahora, ¿qué se deja por el camino para terminar una situación de ese tipo? ¿Cómo se lleva adelante un diálogo en esas condiciones? Es un tema muy delicado. Lo único que tenemos acá es lo que vimos, y lo que vimos realmente me pareció muy malo desde el punto de vista de la pericia, desde el punto de vista de la posición de autoridad que tiene el jerarca y que lo asume. Da la sensación de que el resultado finalmente fue que se convalidaron vías de hecho. Bueno, realmente no es esa la forma de manejar las cosas. ¿Qué opinan en tribuna de la resolución o de lo que sabemos hasta lo ahora? primero que pienso es que me congratulo en realidad en el éxito de la negociación. En este caso, para mí es una negociación con todos los títulos, con todos los marcos que se le puedan poner.
Me parece que el propio resultado demuestra el éxito, porque acá estaban comprometidas vidas y estaban comprometidos funcionarios dentro de un recinto carcelario, independientemente de cómo llegaron las armas o no en poder de ellos, que supongo que será objeto de una investigación aparte. Pero sí me parece que reúne todos los condimentos que tiene que tener una negociación, y justamente lo que se desprende de la conversación, incluso cuando este profesional policía baja, digamos, el nivel de diálogo y se pone en la posición de lo que llamaba recién Arce, de tutear a la otra persona, me parece que justamente lo que hace es ponerse en una posición de un negociador que logra poner en contexto y en confianza los elementos básicos para llegar a la conclusión que llegó después. Ahora, una negociación no significa, obviamente, te cambio esto por lo otro, pero sin dudas que a veces una porción de pizza te puede salvar la vida de 2 policías. Entonces yo lo que me congratulo es que no estemos lamentando ahora una desgracia, y un accionar profesional lo veo desde todo punto de vista técnicamente una negociación muy correcta, con todos los ingredientes que puede tener una negociación, desde el momento en que se maneja la mejor alternativa posible para la salida de un conflicto, y sin entrar a dudar, obviamente, de la autoridad pública ni de lo que es, en el otro caso, los reclusos. Ligia. Sí, me parece que personalmente no tengo los elementos técnicos, y capaz que también por lo reciente de los hechos no tenemos los elementos técnicos para evaluar si realmente la negociación fue buena o mala. Me gustaría sí hacer hincapié en algo. Inclusive Alfredo mencionó el tema de Punta de Rieles como un sistema que funcionaba, pero también quiero aclarar, el sistema de Punta de Rieles funcionó, y la rehabilitación y el trabajo que está haciendo allí, porque son pocos presos. De hecho, las cárceles que se están construyendo ahora por PPP son mega cárceles. O sea, si estamos diciendo que funciona Punta de Rieles porque o es un éxito, o funciona bien porque son pocos reclusos y el sistema funciona, bueno, ¿por qué estamos proyectando hacer mega cárceles? Y hablábamos del tema de los reclusos, los reclamos que hacen. Hay que dar garantías a los funcionarios y a los reclusos también, porque muchas veces hablamos, o tú mismo mencionabas, Victoria, del tema de la empatía. Por supuesto que tenemos que tener empatía, porque a veces si no, terminamos hablando de esas personas que están privadas de libertad como desechos de la sociedad, y no lo son. No, la pregunta no es si hay que tener empatía, la pregunta fue... Hay que tenerla. Que esa no fue mi pregunta. Sí. Mi pregunta fue, ¿les parece a ustedes que la forma de plantear sus reclamos van a generar la empatía, dando por sentado que uno debería empatizar con todo el mundo? Nosotros ahora, tenemos que cuando desde ese lado el planteo es, dejate de chamullar al director, que a mí no me importa morirme ni matar, y te mata un milico, ¿hasta dónde generas empatía desde ese lugar? Pero se supone que nosotros podemos tener los elementos, que lo vemos desde el lado de afuera, y que no hemos sufrido, digamos, o no hemos tenido ciertas condiciones de vida, podemos tener otro razonamiento y ir más allá de la forma y fijarnos en el contenido. Porque de hecho asistimos todos los días a reclamos, no solamente desde los reclusos, sino también del comisionado de las cárceles, digamos, y de varios ámbitos, de diferentes ONGs, inclusive que trabajan con reclusos, de las condiciones que hay allí. Y, digamos, y también lo que estaban reclamando ahora, que era visitas, porque también, además del tema de la comunicación, visitas, el tema de la comida, me parece que también pasa por ahí. Nosotros tenemos que tener empatía, porque tenemos que ir más allá de la forma, fijarnos en el contenido, y de hecho, y de última, no es la mejor manera, los celulares pero no estamos hablando, pero por lo que sucedió, no estamos hablando del tema cárceles una vez más, no estamos poniendo el tema de vuelta sobre la mesa. Fede. Yo creo que lo principal a rescatar, ya lo dijeron recién, es la primera vez que hay un motín con armas de fuego. Yo, por lo que tengo entendido, las armas de fuego eran de la policía. No es que alguien entró escopetas... Perdóname que te interrumpa, voy a leer un mensaje sobre esto. Escribe Joel Correa, dice, por favor, lea esto. Lo que vimos de armas son escopetas con munición no letal. Las mismas se las encuentra en la guardia de cada sector y guardia de los módulos para justamente evitar esta clase de situación. Es alguien que trabajó muchos años en el CONCA. Eso no significa que haya gente que entra armas a la policía. La semana pasada, uno de los titulares de prensa es que un policía intentó entrar una pistola y fue agarrado por los porteros, los que cuidan la puerta de la cárcel, y está también procesado ese policía. El tema es... Y parece que fuera casi paradójico con lo que vimos hace una semana con el Mundial de Fútbol. Uruguay es primero, con 9 puntos, y acá parece que fuera lo mismo. No hay nadie herido. Los policías, a una la liberaron a las 10:30 de la mañana y los otros la liberaron, no tienen ningún daño físico, fueron igual a hacerse controles por las dudas para que no haya nada.
Los presos siguen estando presos, ninguno se fugó, se escapó y fue... O sea que estamos viendo el medio vaso lleno, vacío, decís. Entonces, bien. Se podría decir incluso, lo de si el traslado sí, el traslado no. Ahora, siguen estando presos. Pausa y ya venimos.